qué temón tenemos hoy, por favor. Bienvenidas a todos, bienvenidos. ¿Qué tal, Paola? Un tema que nos toca de cerca, ¿no? Sí, sí, sí. Que nos atraviesa, podemos decir. Que nos atraviesa, una palabra que me encanta usar. Y de hecho, antes de empezar, quiero saludar a mi mamá. Nuestros televidentes, nuestra madre. Que de hecho, bueno, mi madre y mi padre, yo siempre hablo de mi mamá no, mis padres me enseñaron esa cuestión de lo que era trabajar y por eso yo soy una workaholic, aunque yo creo que como latinos trabajamos, perdón, pues las personas de acá también, perdón, pero no sé si es impresión mía o estoy sesgada, pero creo que los latinos trabajamos más. Yo lo digo tengo 5 empleos, así que me duele la espalda. O los inmigrantes también, podríamos decir. Los inmigrantes. Quizá los inmigrantes, porque en nuestros países quizá trabajaríamos un poco menos. De hecho, yo, pensando en el tema del trabajo, hoy hemos venido a quejarnos todos juntos. Por supuesto. Vamos a hablar de filosofía y psicoanálisis y a quejarnos. Hoy nada de Freud, nada de Lacan, hoy vamos a quejarnos. Bueno, yo, como inmigrante, justamente, yo vine aquí con 20 años. Y bueno, había hecho una parte de la carrera, pero luego la tuve que validar, terminar aquí, ¿no? Y fue un proceso muy largo, entonces trabajé muchos años, diría una década casi, de muchas cosas. O sea, hice un tour por todos los trabajos habidos y por haber en España, empezando por ventas, puerta fría, chicos. Hice puerta fría, esto es muy fuerte, esto es empezar con 20 añitos vendiendo Vodafone, Orange, no me acuerdo cuál era, puerta fría. Eso fue un horror, creo que duré un mes o dos, pero claro, fue mi primera experiencia de trabajo, porque yo venía de no trabajar, solo de estudiar. Después me estuve acordando un poco de todos los trabajos. Bueno, trabajé mucho en hostelería. Se me ocurrió ese hostelería, como hostelería, pero Hostil. es un poco hostil, claro. Yo he dicho que es como un poco el nuevo servicio militar obligatorio aquí en España. Que es un tema, y creo que en eso vamos a hablar hoy un poco hoy, la precarización del trabajo y tal, porque en realidad también, es súper importante. Militar obligatorio para el migrante en la hostelería. Sí, pasas por ahí y ahí te curtes, sí. Y aprendes mucho, creo que la hostelería es muy importante en España, pasa que ahora quizás muy masiva o no sé, o está como todo en general, a veces, o no todo, pero casi un poco precarizado, si se quisiera decir, pero es una profesión, ser camarero es una profesión, es un oficio súper guay que si vamos a comer a restaurantes como el Botafumeiro, por decirlo así, ¿no? Por poner un ejemplo aquí de Barcelona, o los Adrià, ¿no? Como que hay todo un saber hacer, se podría decir, tanto en la cocina como los camareros, como todo el mundo, ¿no? Pero eso cambia cuando venimos a buscar trabajos en lugares donde en realidad se nos hacen contratos temporales, que esto no solo sucede en hostelería, o se sino paga que se sin traslada. contrato también, ese Exacto. famoso en negro al cual todo inmigrante ha conocido alguna vez. Exacto. Cuando aparece un alta en la seguridad social se vuelve una gran sorpresa. Trabajé también de globo, bueno, no sé si tú quieres contar las experiencias, pero hice globo 5 meses mientras empezaba el primer semestre de la uni acá. Y eso, vaya tela, los falsos autónomos. Ese era un tema que hoy quería tocar. Sé tu propio jefe, que también aquí viene nuestro queridísimo Byung-Chul Han. Sí, no, yo también. Bueno, llevo menos tiempo, yo llevo aquí 10 meses, pero desde la semana 2 ya estaba trabajando porque la conversión de peso a euro no es como muy rentable. No, yo aquí en este momento trabajo en una guardería cuidando una bebé, en una heladería acá. Y doy clases particulares también. Doy clases particulares por si les llama la atención de filosofía. Aprovechas sí, el sí, spot publicitario. Un libro y ahorita hablamos de eso. Pero bueno, esto para empezar a decir que el tema de hoy es un tema que nos atraviesa en la experiencia, no solamente a nivel teórico, que obviamente hemos indagado cosas y hemos traído algo, ¿no? Y la idea es suscitar un buen debate. No nos hemos presentado, pero brevemente somos Paola Fernández, que es filósofa y doctoranda en educación, y yo, Florencia Franco, que soy psicóloga, ya trabajo de psicóloga desde hace algunos años, y psicoanalista aquí en Barcelona. Es que ya por fin trabajo de psicóloga, yo también ya voy ahí caminando. Llevo 10 meses aquí viviendo la vida, pero llegaré a ejercer la docencia como la ejercía en Colombia. Se llega, igual se aprende, yo creo que de cada trabajo uno aprende cosas. En mi familia, y esto es uno de los temas del trabajo, antes había trabajo infantil, y digo antes, en la época de nuestros abuelos muchas veces. Mi abuelo materno trabajó en el campo de niño, es decir, mi bisabuelo, digamos, el padre de él hizo la clásica de ese momento de voy a comprar tabaco y no volvió nunca más, y las mujeres no podían trabajar, entonces los niños tenían que trabajar, y mi abuelo trabajaba de niño. Y mi otro abuelo también trabajaba de sastre, con mi bisabuelo que era sastre, e hizo la carrera de medicina trabajando ya desde muy adolescente de sastre,
para poder pagarse los estudios y después se dedicó a la medicina. Es bien interesante porque, y ahí viene, y ahorita empecémonos tochos, Ajá. con la etimología de la palabra trabajo. Es tremendo, me pareció brutal la etimología. O sea, he indagado muchísimo la noción de trabajo porque ahorita estoy trabajando a Hannah Arendt en mi tesis doctoral y pues labor, trabajo y acción son nociones fundamentales de ella, de las cuales hablaré. Pero, y bueno, siempre me ha llamado la atención Marx, Foucault, Aristóteles, y digamos, siempre ha abordado el trabajo desde las búsquedas filosóficas, pero nunca había pensado propiamente la etimología de la palabra. Y trabajo viene de tripalium, que era un instrumento de tortura. Y era tripalium porque, era un instrumento que tenía 3 palos. Les he traído un dibujo. Era este dibujo, tal cual. Este era un tripalium. Este era un tripalium. Es como una cruz. O sea, es precisamente un lugar es lo más donde parecido a una cruz. yo pensé, claro, yo también lo busqué para hacer imagen porque yo me imaginé que era un látigo y no, es este elemento donde se ponían a los esclavos para torturarlos para que trabajasen. Entonces, la noción de trabajo, que después viene con el de trabajar, que es tripaliare, que es torturar con un tripalium, viene de sufrir o esforzarse. Sí. O sea, trabajo viene etimológicamente de sufrir. Sí. Hay una relación, exacto, entre el sufrimiento y el trabajo, ¿no? O el dolor y el trabajo. Y de hecho pensaba y decía, todos hemos venido al mundo gracias al trabajo que hizo otra y no se le pagó, que es el trabajo de parto. Por ¿no? supuesto. Es decir, que ya para venir al mundo tiene que haber habido un trabajo, que por algo se le llama trabajo. Y después decía, bueno, y trabajar también es que nos pongan un poco a parir a veces, ¿no? O sea, como que hay una relación entre el trabajo y el dolor más extremo que a veces puede haber, ¿no? Como y primero me parece demasiado chistoso el dibujito de Flor, tiene una lengua afuera y está súper muerto. Y tiene una mochila de globo, pasa que no se va a ver. Tiene una mochila de globo. Y saben que es un globo en un tripaliar. Lo pintó, tan linda, carajo. Ay, así dibuja la bebé, que cuido, más linda. Sí, eso sí, parece el dibujo de un niño de 5 años, lo asumo. Pero la bebé que cuido tiene 1 año. Menos. Puede pasar. Bueno, y aquí me parece también interesante dónde apareció la palabra trabajo por primera vez en la literatura. Y antes de la filosofía apareció con Hesíodo. Hesíodo, que pues no era filósofo, pero pues es fundamental contando relatos, tanto de mitología griega como los relatos pues que colindaban como en la antigua Atenas clásica, y tenía un texto que se llamaba Trabajos y Días, en donde explicaba cómo, y esto me parece muy interesante porque explicaba cómo arar la tierra, pero al mismo tiempo cómo ser un buen ciudadano. Entonces, la palabra trabajo estaba relacionada con cierta virtud para hacer, pero no solamente para hacer, sino para estar en sociedad. Había una equiparación entre el hacer y entre el buen portarse, ¿sí? Como una suerte de virtud. Y aparte, que me parece muy interesante, porque aquí no había aparecido todavía la noción de Cristo o la idea de Dios o Dios en cuanto tal dentro de pues las creencias judio-cristianas que sentaron las bases de la moral, y aquí estaba ligado el buen vivir con el sacrificio, es decir, en la moral cristiana, digamos. No, en Hesíodo. O sea, digo que Hesíodo, cuando hablaba de este texto que se llama Trabajo y Días, daba no solamente consejos de una vida rural, ética y vida cotidiana, sino que hablaba sobre la diligencia, sobre cómo trabajar tenía que ser una acción diligente hacia el otro. Y esto no hay Cristo aquí todavía. Me parece muy interesante que de alguna manera habían como ciertas reglas para que, bueno, las personas, los mancebos, las personas que trabajaban, sobre todo pues los esclavos, pues de alguna manera tiene una justificación para su maltrato. Claro, es interesante ver, claro, exacto, cómo el concepto de trabajo ha ido cambiando en distintos momentos históricos. De entrada, podríamos decir, incluso antes de los griegos, que no existía el trabajador, no existía este concepto, habían esclavos. Y el esclavo como tal era una propiedad del señor feudal o de los señores, se podría decir, ¿no? De los señoros, dirían hoy en día. Pero era una propiedad, no tenía el estatuto de persona el esclavo, no era una persona, no era un miembro de la polis, no tenía posibilidad de decidir, ni de formar parte de las asambleas, ni de nada de esto. Es decir, eran objetos, el esclavo tenía ese estatuto de objeto. Ahora, esto fue cambiando. Imagínense que los derechos laborales vienen a surgir con la Revolución Francesa en el siglo XIX, entre la Revolución Francesa y la industrial, pero claro, 19 siglos después recién tuvimos derechos laborales. Todos esos siglos anteriores existía el trabajo no asalariado, no habían vacaciones, fue cambiando, ¿no? Pero al principio no habían vacaciones, había trabajo infantil,
se les podía pegar a los trabajadores, se podía hacer con el esclavo lo que se quisiera. Es con el tiempo que esto va a ir cambiando. Ahora, hubiese pensado, me resulta llamativo lo de Hesíodo, que en la Grecia antigua se creía que el trabajo era una pérdida de tiempo, excepto el trabajo contemplativo, digamos, excepto el trabajo de pensar y dedicarse al pensamiento, ¿no? Los aristócratas, o bueno, Aristóteles, perdón, y la gente como él, Aristóteles, es que aristotélica. Aristóteles precisamente, y también eso digo, es que esto me pareció interesante como busqué la primera vez en la literatura que aparece la noción de trabajo y me imaginé que iba a aparecer Platón y sobre todo Aristóteles, y no apareció Hesíodo, eso me pareció curioso, pero quien fue el primero en hablar propiamente de trabajo fue Aristóteles. Aristóteles en la ética, tanto en la ética de Nicomaco, la ética nicomaquea, que fue un texto que le dedicó a su hijo, como la política, habla del trabajo como pues aquella actividad en la cual tú pues de alguna manera modificas o haces algo con tu entorno, pero distingue dos tipos de trabajo, que son el trabajo manual y productivo y el trabajo intelectual. El trabajo manual y productivo es un trabajo necesario y es un trabajo de hecho propio de, pues no sé, los campesinos, el pueblo llano, que de hecho Platón en la República hace una división de las ramas, como no de las ramas del poder, sino de la pirámide de poder, en donde primero está el filósofo, quien debe ser el gobernante, luego están los guardianes y por último están los labradores, que de hecho, y esto me parece muy interesante también, Aristóteles relaciona la noción de justicia, Platón también, con el cumplir con el deber que corresponde a cada una de sus clases, ¿sí? Como a cada uno de sus lugares, es decir, como soportar, el que soporte, ¿sí? O sea, y ya. Y está ese trabajo manual y productivo, que son los labradores de la tierra y demás, que él le relaciona con un concepto que es la poiesis, que la poiesis es algo que se relaciona con un fin externo. Es decir, yo aro la tierra pues para poder tener un sembrado, o sea, no sé, trigo y pues para después consumirlo. O sea, hay un fin en esa acción. Mientras que hay otro trabajo que es el trabajo intelectual, que el trabajo intelectual se dedican los políticos, se dedican los filósofos y es una labor ética porque se liga más a la contemplación. Pero también es un trabajo, porque es la acción de producir pues conocimiento y eso está relacionado con la praxis. Y la praxis está relacionada con la acción. Ya luego más tarde hablo de una filósofa que habla de esto. Pero aquí lo interesante, que lo mencionabas entonces, es que sí hay un trabajo productivo, pero es como un trabajo de poca monta, ¿sí? Como subvalorado o desvalorizado, ¿no? Por como supuesto. Se le daba más valor al trabajo del pensamiento o de la contemplación. Exacto, aun cuando trabajo finalmente era la base de la supervivencia del todos, porque, o sea, quien ara la tierra no es cualquier pendejo, o sea, quien ara la tierra es quien nos da de comer, o sea, mientras que el filósofo está por allí pensando pendejadas y aquí estamos todos juntos, pero realmente no hay un sustento, no brinda un sustento que realmente sea importante en términos biológicos, pero ese trabajo era más que degradado, era considerado como de poca monta dentro de las escalas de la virtud. Y también es interesante ver, bueno, por un lado esta división del trabajo, en tanto el que trabajo intelectual y trabajo manual, como a veces opuestos, como si no pudieran ir juntos, y como si uno se tuviese que dedicar en ese entonces a uno o el otro, y uno tuviese más valor y el otro fuese más denostado, por decirlo así. Uno le corresponde más a una clase y el otro más a supuestamente otra. Y por otro lado también el concepto, la tertulia pasada hablamos de libertad, el concepto de trabajo en relación a la libertad, sí, claro. Es interesante porque si tomamos el ocio como el valor supremo o el tiempo libre, en el sentido de que este tiempo que nos permita pensar, que es el que los Aristóteles me sale de nuevo, los aristócratas se han procurado tener ese tiempo libre, ese tiempo de no trabajo, para eso necesitan que otros trabajen para ellos. Pero tener tiempo libre para dedicarse a contemplar o simplemente al ocio, porque no todos tampoco piensan, también hay que decirlo, si no todo aristócrata se dedica al pensamiento o contribuye al pensamiento universal. Entonces allí lo que se, digamos, valora es el ocio, y si se valora el ocio, el trabajo entonces es pura pérdida de tiempo. Y muchas veces nos pasa a todos, ya ni siquiera hablando de las clases, sino creo que a todos, a mí me ha pasado de decir, ¡buah, estoy todo el día trabajando, no tengo vida! Y decir, bueno, pero el trabajo es parte de mi vida, en parte, ¿no? Y ahí volvemos a Hesíodo cuando dice que el trabajo es una actividad que también nos conecta con los otros, y yo creo que también tiene ese gancho interesante, más allá de que vamos a seguir dándole duro al trabajo, o a la parte así dolorosa y sacrificial del trabajo. Etimológica del trabajo. Que está en su propia etimología, exacto. Pero también está la parte de que si no trabajásemos,
no haríamos quizás nada por otros. Es decir, el médico cura a los enfermos, el zapatero arregla los zapatos para que la gente pueda caminar por la calle sin lastimarse, el dentista arregla los dientes. Es decir, el comediante alegra a la gente que va a ver el show. O sea, cada profesión, oficio, tiene una función de hacer algo por un otro y por tanto salirse de sí mismo. Porque si no, quizás viviríamos en una especie de autoerotismo constante, encerrados nosotros, ya sea leyendo, en el mejor de los casos, no sé, o ya sea comiendo ciruelas, ¿no? O pasteles, como María Antonieta, yo qué sé. Es que ciruelas, vale, que específica. No. Yo comería lulos, pero aquí no venden lulos. Mira que eso es muy interesante porque eso es una visión que ahorita quiero remitirme obviamente a Marx, si hablamos de trabajo voy a hablar de Marx, pero hay una crítica que hace una filósofa que me encanta, que siempre la menciona porque estoy trabajando sobre ella mi tesis doctoral, que se llama Hannah Arendt, filósofa judía que escapó de la Alemania nazi por poco, casi la cogen en Francia y luego escapó a Estados Unidos, y en este texto que se llama La condición humana habla sobre la condición humana, es decir, las condiciones o más bien las características que dan cuenta de lo que hacemos para estar en el mundo. Y hace una división muy interesante que no se había hecho antes entre 3 aspectos: labor, trabajo y acción. Y aquí hay una división entre trabajo y acción. ¿Por qué? Para Hannah Arendt, la labor es aquello que nosotros hacemos dentro de la mundaneidad, o sea, dentro del mundo, para nuestra supervivencia básica. Es decir, comer, la base de la pirámide de Maslow, o sea, comer, dormir, cagar, ¿sí? O sea, las cosas que necesitamos para subsistir. Luego vendría el trabajo. El trabajo es la capacidad, y esta coge una cuestión bastante marxista, porque Marx también lo define así. Yo tengo por aquí un dibujito que no se entiende, pero el ser humano modifica la naturaleza, no se ve nada, estoy segura, para su propio beneficio por medio del trabajo. En la mitad hay un martillo y una hoz. Pero entonces, claro, el trabajo como la capacidad de modificar el entorno en pro de nuestro propio beneficio, creando cosas perduraderas. Es decir, uno trabaja y crea cosas. O sea, quien hizo esta mesa de madera, la creó y está, o sea, modificó el entorno para que estuviera en el mundo. Pero eso sigue siendo realmente un fin teleológico. Teleológico es el telos, que telos significa fin, está afuera. O sea, está en crear algo, en subsistir en el caso de la labor. Pero hay una cuestión diferente que se relaciona con lo que dice Flor, que Hannah Arendt se dio cuenta que la gente, que hasta ahora la filosofía no la había distinguido, y es la acción. Porque en la acción está la pluralidad, está el mundo, está la interacción con los otros, no siendo un fin para, sino siendo un fin en sí mismo, autoteleológico. Es decir, por ejemplo, la política. Nosotros no tenemos que hacer política, pero somos seres políticos. Es decir, o sea, no tendríamos que, para subsistir, organizarnos para escoger unos gobernantes o en su defecto tener comportamientos éticos, establecer, yo qué sé, constituciones y demás, hacer contratos sociales en términos de Rousseau para poder interactuar y no matarnos entre nosotros, pero lo hacemos. Y eso no produce un fin externo, sino un fin en sí mismo. Es decir, no es para poder tomarse una cerveza, es para poder subsistir. O sea, la política es el fin de la misma política. Y a eso le llama acción. Y que nosotros actuemos nos hace diferenciarnos de todo lo demás. La acción tiene algo interesantísimo y es la noción de natalidad, de la creación. En la acción se crea algo completamente distinto que no tiene que tener un fin para algo, sino que es un fin en sí mismo. Y aquí viene lo que mencionabas, porque Arendt, estoy hablando en voz de Arendt, pues te corregiría diciendo, el médico cuando de alguna manera se da al otro, está trabajando pero también actuando. O sea, ahí también cuando hay una pluralidad, cuando hay no solamente la mundanidad, sino hay un otro, ahí hay acción. No solamente trabajo, porque el trabajo sería, bueno, no sé, en ese caso sería un médico, que nos pasa, ¿no? Cuando no va a una consulta médica y el médico de duras penas te mira y está ahí como, ese tipo de médico estaría únicamente trabajando, pero digamos, no sé, un psicólogo que realmente se preocupe por sus pacientes, un médico que también lo haga, las acciones sociales, el político que realmente le importe el pueblo y no se lleve el dinero, eso sería acción. Claro, exacto, es como el hacer es lo que define el trabajo, hacer algo por alguien más, o por la sociedad, o por la comunidad también. Bueno, pero el trabajo no es sin acción. No hay trabajo sin acción. Todo trabajo requiere una acción en sí mismo. Bueno, yo estoy aquí ahí como encarnando, bueno, a ver, lo de la interpretación de Arendt, más bien, no hay acción sin trabajo. O sea, la acción
coge todas las demás, pero el trabajo no necesariamente coge la acción. O sea, aquí viene una distinción que parece medio pendeja, pero que es interesante, porque es que cuando pensamos en el trabajo, pensamos solamente en la acción sufrida y servicial de modificar nuestro entorno en pro de nuestro beneficio, pero por medio del sufrimiento y el dolor para nuestro quehacer, mientras que en la acción, dice Arendt, aparece el otro, ¿sí? Aparece la ética, aparece la política. Va a decir que en el trabajo no cuando solo es trabajo. Entonces, no es, o sea, en ese caso... Que puede haber trabajo sin acción, que es el caso del ejemplo que has puesto de que alguien no trabaje, tipo que vaya a hacer de médico supuestamente al hospital, pero en realidad esté comprando por Shane. Tipo, porque ahí estaría trabajando, no estaría actuando. Bueno, entonces es complejo. Pero bueno, la cuestión es, me interesó esta parte del asociar el trabajo con esto del sacrificio, la cuestión servicial, que también tiene algo que ver con una cierta moral cristiana. Es decir, la Iglesia Católica, con su discurso el cristianismo, va a introducir nuevas definiciones en torno al trabajo. Es decir, de alguna manera le va a dar un estatuto moral, le va a dar un valor moral al trabajo. Pero recuerden que Nietzsche decía que la moral cristiana es la moral de los esclavos. Es decir, había algo del trabajo que era un puro sacrificio, era como tú tienes que sacrificarte por los demás porque para eso has venido al mundo y después tiras al cielo y Dios te va a recompensar, ¿no? Por el hecho de haberte sacrificado por otros, sin obtener nada a cambio, sin esperar nada a cambio. Este sería más o menos como el discurso cristiano. ¿Qué pasa? Después viene la Reforma Protestante, que va a venir a reivindicar esto y va a decir, no, esperen, hay dignidad en el trabajo dignifica. Y, de hecho, el trabajo, digamos que el trabajo es la única posibilidad de llegar a la riqueza, pero una riqueza legítima, producto de esa laboriosidad y, evidentemente, bendecida por Dios. Entonces, va a cambiar un poco esta cuestión y va a poner en el centro esto que muchas veces escuchamos de el trabajo dignifica. Es decir, trabajemos porque esto hace bien y si trabajamos podemos generar riqueza, ¿no? Como que de repente Lutero y en esta época de la Reforma Protestante viene a cortar bastante con una cierta... moral cristiana que pedía el sacrificio pero sin dar nada a cambio, ¿no? Es decir, sin la paga, por decirlo así, porque estaba mal visto ganar dinero, porque los pobres iban al cielo, o sea, bienaventurados los pobres, no eran bienaventurados los ricos. Los protestantes van a venir a cuestionar un poco en la Reforma también esta situación y a darle otro cierto valor al trabajo. Y después de esto viene la Revolución Industrial, que claro, no podemos hablar de trabajo también sin la Revolución Industrial porque es cuando nace el proletariado, o sea, sí, la clase obrera, cuando empiezan a surgir las fábricas, la gente se empieza a acercar a las ciudades para buscar trabajo, que también las condiciones eran bastante paupérrimas, no sé qué dice Marx al respecto. Papito Marx, lindo. Y ya, y sale una bandera roja acá atrás. Papito Marx, de hecho, cuando estaba escribiendo mis como apuntes y eso, como de cosas que me acordaba y cosas como para guiar un poquitico la charla, porque el trabajo hay un montón de cosas muy interesantes, estaba saliendo de una guardería en la que empecé a trabajar y después me dio tiempo y después tenía que esperar una franja horaria para recoger una bebé que cuido en esa misma guardería. Entonces yo dije, bueno, en este tiempo ¿qué hago? Y se me había quedado mi cuaderno de apuntes y terminé escribiendo en el individual de la cafetería en la que estaba mi textico y dije, me siento como Marx. ¿Por qué? Porque me siento como Marx. Una anécdota es que... Todos somos Marx. Todos somos Marx. No, pero una anécdota es que él escribió un texto que de hecho es póstumo, que le llaman, manuscritos, cuando era muy adolescente y dicen que lo anotaba como en las servilletas y en las hojas, como pues no había individuales de cafés fancies, pero sí había servilletas o bueno, papelitos random. Y bueno, los manuscritos fueron como póstumos, aunque sí estaban en vida, pero bien estructurados como los conocemos hoy en día, se estructuraron más después de su muerte, porque el texto que llevó los manuscritos fue el Capital, ¿sí? O sea, los manuscritos lo escribió a sus tiernos 18 años, y aquí estamos nosotros sentados viéndonos la cara, y bueno, luego se publicó pues el Capitalito, ¿no? El textaco. Y grosso modo, palabras más, palabras menos, palabras más, el trabajo es la capacidad que nosotros tenemos para modificar nuestro entorno en pro de nuestro beneficio, ¿sí? Muy, muy, muy grosso modo. De hecho, hay una triada un poco dialéctica, aunque a Marx le caía mal un señor que llamaba Hegel, por muchos motivos, pero hoy tengo que explicar que la dialéctica con Hegel decía que siempre hay una relación entre una tesis, o sea, algo que se da, una antítesis, algo que se le contrapone, y una síntesis que no es necesariamente la suma de las partes, sino que es el resultado de como la interacción entre esas partes para llegar a otra cosa. Él dice que la historia se forma así, o sea, hay algo que se da,
algo que no se esperaba, pero que se contrapone y hay algo que pasó. Sí, no sé, de ejemplo random, la Revolución Francesa. La libertad, queremos ser independientes, pero muchas muertes, sufrimiento, dolor, angustia. Resultado, síntesis, no sé, derechos humanos, yo qué sé, sí, la Declaración de los Derechos Humanos como por una de las cosas que... Y de los derechos laborales. Y de los derechos laborales. Entre general los derechos, claro. Entonces, esta triada dialéctica para Marx era... El ser humano como tesis se contrapone contra su antítesis, que es la naturaleza. O sea, nosotros si no tuviéramos la capacidad de trabajo y este cerebrito aquí que puede desarrollar cosas, estaríamos arrojados al mundo. O sea, ¿qué nos difiere, qué diferimos de los animales? Que nosotros no solamente nos ponemos debajo de la mesa o debajo de una roca para poder subsistir, sino que creamos apartamentos y los reducimos a 40 metros cuadrados para cobrarlos muy altos en Barcelona. Eso es bastante humano. Y modificamos nuestro entorno en pro de nuestro propio beneficio, que finalmente la síntesis sería, pues eso, el resultado de ese trabajo. Eso para Marx es esencial, que eso en términos como filosóficos es ontológico, es decir, define su ser. Pero es que hay un problema, o sea, el problema no es el trabajo en cuanto tal, el problema es la manera en que el capitalista, el dueño de los medios de producción, el dueño del capital, que es un medio de producción rápidamente, es pues la posibilidad de hacer más capital, ¿sí? O sea, aquí si ustedes no tienen un negocio propio, mijos, son trabajadores, punto, así tengan dinero, no lo tengan, no lo sé, pero no somos dueños de medios de producción. Y entonces, ¿qué pasa con esa relación entre el trabajador y el dueño de los medios de producción, el patrón, el dueño del capital? Pues que ese sujeto ya no se va a reconocer en su producto de trabajo. ¿Por qué? Imagínense la revolución industrial, ustedes siendo ahí un trabajador pegando, yo qué sé, una puntilla. Imagínense en el 2024 ustedes poniendo helados, ¿sí? Así, en la Rambla de aquí de Cataluña, por poner un ejemplo, ¿sí? Lo entregan. De alguna forma, ese helado que están entregando no lo representa. Esa cosa, no, ustedes no se están identificando en ese producto de trabajo porque, primero, no produjeron propiamente ese helado, segundo, no les da nada de ustedes mismos. ¿Y eso qué provoca? Pues la alienación o enajenación, y es la pérdida de sí mismo por no identificarse dentro de su producto de trabajo. Eso grosísimo modo. Y hay algo ahí muy importante que yo creo que es la plusvalía. Claro, que claro, que es como esta diferencia de ganancia que se deja el capitalista, ¿no? El dueño de los medios de producción, de la fuerza que extrae de ese trabajador, o del tiempo incluso que extrae de ese trabajador. Yo no soy una experta para nada en Marx, ni mucho menos, pero sí me interesa el concepto de plusvalía y no lo podíamos dejar de lado. Y me parece interesante que el trabajo como tal, a ver, por ejemplo, el comercio ha existido siempre, los fenicios, los egipcios comerciaban, pero implicaba un intercambio, es decir, unos pasaban madera, los otros les pasaban cerámica, unos les pasaban tal, otros cual, en función de las necesidades de cada uno, es decir, había una especie de negociación de intercambio, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando el trabajo deviene ya no una especie de intercambio, sino de robo, de robo? Porque tengo una teoría que me encantaría para el debate porque puede que esté muy equivocada, pero mi teoría es que la plusvalía es un robo legitimado, por decirlo así, sí, históricamente legitimado. O sea, porque hay algo de esto, de quedarse con un extra del trabajador. Es decir, nunca se paga lo que realmente se produce, sino no obtendría ganancia, evidentemente. Entonces, me representaba al señor capitalista, o bueno, al señor no, porque son varios, ¿no? Pero al que encarna esta figura, como una especie de vampiro, ¿no? Que succiona tiempo de trabajo, fuerza de trabajo, energía vital, libido, de alguna manera, ¿no? O sea, como vive a costa de la vida de otros y del tiempo de otros. Es decir, el capitalista, el señor feudal, etcétera, necesita que haya un otro que haga lo que él no está dispuesto a hacer y del cual sacar un beneficio. Es decir, el beneficio lo saca él, digamos. El trabajador le paga al feudal o al capitalista. Sí, es que ahí la cuestión... No es al revés, no es como no es que el capitalista le paga, no nos pagan un salario, les pagamos nosotros a ellos, ¿no? Como de alguna manera, no, y que en esta relación. Y deviene una pérdida completa del objeto de trabajo. O sea, por ejemplo, no sé, pensemos en un campesino trabajando el campo, no sé, vende un tomate por $1 y luego el dueño del supermercado lo vende por 100 pesos y él lo compra a 100 pesos, o sea, es decir, cuando lo compra el mismo producto que él hizo realmente está pues sumamente inflado de valor. Aquí también Marx decía que digamos, el producto de trabajo, ese producto, porque realmente hay un producto cuando trabajamos, tiene un valor de uso y un valor de cambio. El valor de uso no necesariamente está relacionado con el valor de cambio. El valor de cambio está relacionado con el fetichismo que nosotros le hemos implantado a esa cosa.
Un ejemplo muy claro, contemporáneo. El iPhone. O sea, yo puedo tener perfectamente cualquier otro celular, aunque bueno, tengo un iPhone 8, o sea, es como si tuviera cualquier otra cosa, pero digamos este iPhone, pues perfectamente en su momento que lo compré hace unos 5 años, esto pudiera comprado, no sé, un Xiaomi, un Huawei, aunque ahorita están buenísimos esos celulares, pero realmente esto produce algo en sí mismo. El problema entonces aparece también, y esto también es fruto de la plusvalía, que como muy bien dijo Flores, esa diferencia, esa ganancia que tiene el dueño del medio de producción entre lo que yo hago y lo que él lo vende, esa diferencia de valor, ese valor de cambio, más que valor de uso, sino que también se produce un fetichismo mercantil. El dinero vale por el dinero mismo. O sea, nosotros pinches mortales que somos unos obreros proletarios, bueno, ganamos dinero para pagar nuestras cosas básicas y nuestros pisos de 40 metros cuadrados, pero también lo hacemos para, no sé, divertirnos un poco, vivir la vida. Sin embargo, hay personas, no sé si aquí también las haya, no sé si aquí hay un millonario, yo no sé, pero que empiezan a acumular capital de tal manera que ya el dinero vale por sí mismo. Claro. Ejemplo, y el dinero produce dinero. O sea, ejemplo dinero... de mi tierrita, Pablo Escobar. O sea, el gran mito de Pablo Escobar es que enterró un montón de caletas y todos se vieron narcos porque por eso conocen mi tierra. ¿Qué puedo hacer? Pues saben que Pablo Escobar tenía tanto dinero y no lo podía meter en los bancos, pues porque, narcotraficante que lo tenía que meter debajo de la tierra. Entonces, todo paisa, o sea, toda persona nacida en Medellín estaba por ahí buscando ahí más o menos debajo de la tierra a ver si encontraba los dolarecitos, pero precisamente es porque ese dinero valía por ser dinero, no para el fin último del dinero, que era la sustitución de intercambiar vacas por pollos, porque era complicado, entonces ya no querías cambiar vacas por pollos, sino que el pollo, bueno, no sé, tiene tanto en oro. Y luego, que esto también es interesante, y con esto, ya, para un momento, Nixon en el 77, presidente paupérrimo de Estados Unidos, antes los billetes eran de alguna manera un cheque de unos bancos de oro que tenían oro, ¿sí? Como, aunque también pensar que nosotros le dimos valor al oro en vez de otra cosa es una pendejada, pero bueno, en fin, era oro, era algo propiamente. Pero en su momento Nixon se dio cuenta que Estados Unidos estaba en crisis y dijo, por lo pronto en nuestras arcas no hay oro, pero les prometemos que va a haber, así que por lo pronto este billete vale lo que en algún momento se sustituirá por oro, pero todavía no lo hay. Y los demás países dijeron, ¿y por qué nosotros no? Y desde ahí nos comemos con patatas que los 20 euritos que tenemos en la billetera, si es que los tenemos en este momento, representan algo cuando finalmente ese papel puede costar 1 céntimo el hacerlo. Realmente no representa nada, no es un cheque, no es nada, es nuestra creencia en que eso vale. Es la representación de muchas cosas, claro, exacto. No vale por sí mismo, sino por lo que representa, aunque hoy en día se ha convertido en un fin en sí mismo, como decías recién. Y también otra cuestión del trabajo interesante es que hoy, hoy en día no, desde la revolución industrial o incluso antes, se convierte el trabajo en sí mismo en un objeto de mercancía, ¿no? En este caso es una ganancia tener trabajadores a los cuales se les paga menos de lo que yo obtengo, y así me enriquezco, ¿no? Es decir, propiedad privada, el trabajo y la mercancía van de la mano. Es como un poco este trípode que tú dibujaste, o bueno, parecido, ¿no? Como que se interrelacionan. Sí. Y ahí es donde en principio se supone que el Estado debería venir a regular un poco entre la ambición o la deshumanización a veces de los señores feudales, del señor capitalista, del dueño de los medios de producción, que si fuese por él, digámoslo como es, no le pagarían nada a nadie. Es decir, si pudieran seguir teniendo esclavos, que ahora vamos a llegar al tema del burnout, que también es el apellido, ¿no? Realmente hoy en día, en una época tan individualista, donde se ha perdido tanto el sentido de la comunidad, de la sociedad, donde el valor humano ha dejado de tener valor, podrían no pagar nada. Entonces, ¿quién se supone qué figura viene a venir a intermediar entre el trabajador y el empleador, ¿no? El empleado y el empleador. Se supone que el Estado. No sé qué está pasando en este aspecto, porque estamos llenos, y esto lo digo en primera persona, o sea, no ahora, pero he pasado por miles, como les digo, de experiencias de trabajo y tal, contratos temporales, hay muchísimo, no se puede vivir tranquilo. ¿Cómo no vamos a tener ansiedad o una sociedad con mucha ansiedad y depresión si tenemos contratos de trabajo temporal, ahora alquileres de pisos temporales? Es increíble entrar en Idealista y todo es temporal. Yo estoy viendo Fotocasa y llevo 10 años aquí y nunca había pasado eso, nunca había pasado eso.
todo es temporal. ¿Cómo puede vivir una familia? Porque ya no pensemos en el joven de 30, 25, que también, como yo, ¿no? Que somos un poco víctimas. Que deberíamos poder vivir solos. Pero no sé, las familias, las personas mayores, ahora estamos adelante de una situación, bueno, cerca de una situación muy trágica que ocurrió, el caso del suicidio de las hermanas que fueron desahuciadas aquí en un piso en Barcelona, o iban a ser desahuciadas, mejor dicho, y se suicidaron. Podrán haber miles de hipótesis y cada uno puede hacer su interpretación, pero digamos que hay una crisis social muy grande donde todo nos lleva constantemente al límite, ¿no? A este síndrome que se llama, ¿no? Síndrome del agotamiento, síndrome del quemado, burnout. O sea, todo contribuye a esta cuestión. Pero es verdad que el trabajo está muy precarizado. Yo amo mi trabajo y lo hago con pasión y con dedicación. Me enriquece, siento que es parte de mi vida. Trabajaría un poco menos y por más dinero, evidentemente, eso no, ninguna duda de que es así. Pero a veces siento justamente que al no volverse dignas las condiciones del trabajo, bueno, empieza a aparecer la desmotivación o empieza a aparecer cambios reiterados de trabajo y al final no hay estabilidad y en determinados contextos es importante que haya una estabilidad, como en el caso mío que trabajo en el ámbito de la salud, o sea, ir cambiando de profesionales, cosas así que suceden mucho por las condiciones laborales, contratos de obra y servicio, bueno, un montón de cuestiones que hacen que las condiciones no sean buenas. Entonces, a Freud, cuando estaba por morir, le preguntaron, ¿qué es Freud una persona sana? Y Freud dijo, bueno, estaba ya mayor, ahora debatámoslo después si quieren, pero Freud dijo, una persona capaz de amar y trabajar. Esa fue la respuesta de Freud en una entrevista que le hicieron y que está grabada, de hecho, en YouTube, o sea, el audio. Pero claro, toda persona capaz de no ser amada, sino amar y trabajar, es decir, hacer ambas tendrían que ver con el hacer algo por un otro, hacer algo por alguien. Yo, esto creo que es debatible un montón, pero en parte creo que sí que hay algo de saludable en el trabajar. Ahora, el trabajo dignifica, coincido en algún punto con los protestantes, pero siempre y cuando sea digno. El tema es cuando ese trabajo se convierte en indigno y volvemos a una especie de esclavitud New Age o esclavitud contemporánea, ¿no? Donde... Es que, por ejemplo, Marx cuando hablaba de que el trabajo nos define como seres humanos, hablaba de la importancia del trabajo. O sea, hay muchas muy malas interpretaciones de Marx pensando que Marx criticaba trabajar. Marx no criticaba trabajar, o sea, Marx de hecho considera que el trabajo es la posibilidad que tenemos de modificar nuestro entorno en pro de nuestro beneficio y eso es humano. Yo le pongo el pasito adicional que le pone Hannah Arendt, que me encanta, que es la acción, que es distinto. Pero bueno, en fin, quedémonos pues con la palabra trabajo y el uso común de la palabra trabajo. Pero la cuestión entonces es la enajenación que produce el trabajo. O sea, la alienación que produce el no identificarte con tu producto del trabajo, no el trabajo en cuanto tal. O sea, si yo, por ejemplo, yo en Colombia fui profesora de instituto durante 10 años y yo amo ser profesora de filosofía de adolescentes. Me encanta su época loca de pelos de todos los colores y búsqueda de su lugar en el mundo. Amo esa época de la vida de toda persona. Y amaba dar filosofía porque era como que, no sé, los típicos revoltosos de todas las asignaturas eran los buenos míos. O sea, entre más problemático, mejor para filosofía. Yo era feliz con mis muchachos. Vine acá, obviamente, voluntariamente, nadie me obligó y estoy trabajando de otras cosas que también he encontrado mi lugar en el mundo con ellas. Unas sí, otras no. Pero yo le decía a mis estudiantes, sobre todo cuando hablaba de Marx, yo decía, si lo relaciono con mi ganancia, estoy más enajenada que un hijo de madre. O sea, pagan mal a los profesores de aquí, en China, en donde sea, en Colombia peor. Pero me siento completamente emancipada, que finalmente es la liberación, en tanto yo me llevo mi producto de trabajo a la tumba. O sea, es mío, me pertenece. Es decir, si yo, por ejemplo, ahorita, uno de los trabajos que siento, de los varios que tengo que me enajena, es la heladería. Trabajo en una heladería. Entonces, si yo me muero mañana, me llevo un helado a la tumba, no, ¿sí? Pero por ejemplo, que es uno de mis trabajos, cuido una beba que me está resultando algo muy feliz, o sea, me está resultando algo muy gratificante, eso me lo llevo. O sea, si yo me llego a morir mañana, esos aprendizajes, este momento que estoy viviendo con ustedes, me lo llevo, o sea, me pertenece. De alguna forma, entonces el problema no está en el trabajo. Obviamente, si le ponemos un montón de notas al pie de página con la dignificación, con los trabajos precarios, con el mal pago, pues claro, yo en Colombia, o sea, yo no vine porque estaba ganando 5.000 euros al mes, o sea, obviamente no ganaba muy bien y también pensé en más oportunidades, pero realmente el quehacer de mi trabajo me dignificaba, me representaba, me sentía emancipada. Entonces, el problema no es ese, el problema es que
digamos, hay una precarización de tal forma que uno, aquello que supuestamente nos emancipaba, empieza a enajenarnos porque sentimos lo que te pasa a ti. Amo mi trabajo, pero también las condiciones en ocasiones son terribles y digo, merecería un mejor pago, un mejor horario, un mejor trato, unas mejores condiciones. Entonces, ese trabajo empieza a desdibujarse. Y dos, pues entonces ya no solamente eso, sino que hay personas que no solamente no encuentran un trabajo en lo que les gusta, pero les pagan mal, sino que ya no encuentran trabajo en lo que les gusta, sí, y les toca cualquier cosa. Call centers está lleno de gente. O sea, sí, ¿no? Está lleno de gente que ha estudiado para una cosa o se ha preparado para una cosa y trabaja en otra que no tiene nada que ver porque también no queda opción y tal. De hecho, y esa es una de las cuestiones. Hemos hablado de, bueno, un poco la Grecia antigua, la Edad Media, después la Reforma Protestante, la revolución industrial, pero nos queda una revolución aquí muy importante que creo que marca un cambio muy radical y el más cercano, que es la revolución digital. Es decir, ¿qué pasa con la entrada de la IA? Esto ya más para el debate, pues no lo vamos a alcanzar a desarrollar. Con la entrada de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, ¿cómo repercute esto a nivel del trabajo? ¿Nos ayuda? ¿Nos beneficia? Los idealistas u optimistas dirían, sí, los robots ahora van a venir a hacer el trabajo que el humano no quiere hacer, ¿no? Es decir, los trabajos que implican fuerza, sangre, sudor y lágrimas, esos trabajos que los hagan los robots. Eso pensaría un idealista, ¿no? Sería genial y se podría hacer. Es que esta es la parte más triste, que se podría hacer. Ahora, después está la parte apocalíptica, la visión apocalíptica, que es los robots nos van a sacar los trabajos y nos vamos a quedar todos en la calle abajo durmiendo en una caixa. O sea, bueno, ahora las han cerrado para que la gente no duerma adentro. Pero sí, ni siquiera podemos ser un homeless. Pero sí, esta época no te deja ni ser homeless. Te castiga por ser homeless. Te castiga por ser homeless. Esta esquina me paga, por favor, 300 euros. Muchas gracias. Sí. Debajo de ese basurero, gracias. Claro, estamos en medio de una época en la que es cierto que cada vez, y esto, por ejemplo, a nivel Barcelona, ¿no? Vamos a Decathlon y ya no hay casi personal. Hay más el autoservice, ¿no? En Bershka, en Pull&Bear, en todo lo que es Inditex, también pasa que ha habido un recorte de personal muy drástico porque ya hay cada vez más máquinas que cobran que personas que hacen ese trabajo. Si esas personas que han perdido esos trabajos estuvieran ahora trabajando de otras cosas, sobre todo con cosas que les gusten más, todo sería asombrosamente genial. Esa era la idea. Pero es cierto que, no sé si vamos por ahí, hoy en día a veces se siente como en el ambiente, ¿no? De esto de tener un trabajo, y lo vivimos, es como un privilegio, ¿no? Es como agradece que tienes trabajo. No. ¿Cómo te vas a quejar de cuánto ganas? Tú tienes trabajo, ya no te quejes, ¿no? Como una especie de... tener trabajo se ha convertido en un lujo, cuando estamos hablando de los palos, de que te caigan a palos, para decirlo, volviendo a la etimología del término, ¿no? Es decir, el trabajo, como dijimos al principio, es sacrificio, es esfuerzo, es dar algo por alguien, y ahora es un privilegio eso, es decir, se ha convertido en agradece que te cuelguen en la cruz de los 3 palos, ¿no? Como sí. A mí me pasa como inmigrante eso, que como conseguí trabajo muy rápido y he tenido muchos trabajos por fortuna. Escúchenme la voz, por fortuna, o sea, por fortuna cuando he tenido 5 empleos para poder subsistir. Gracias a Dios. Gracias a Dios me exploto y me está doliendo la espalda. Pero, a ver, lleguemos al burnout que me parece eso, y es un síntoma, mira, nos queda Exacto, poquito. Es que es uno de los síntomas del burnout. Hay un filósofo, bueno, esto es un síntoma también psicológico, pero hay un filósofo que utilizó el término bastante que se llama Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, filósofo contemporáneo, surcoreano, nacionalizado alemán, da clases en Berlín, que a mucha gente le llama mucho la atención, es muy interesante y es de muy fácil acceso, la verdad, y tiene un texto que es como su gran texto corto, chévere, interesante, que se llama La sociedad del cansancio. Y en La sociedad del cansancio cuenta que la sociedad ha cambiado y ha pasado de un paradigma inmunológico a neurológico. Antes, y hace una crítica a Foucault y a las sociedades disciplinarias, los que han estado en otra charla lo hemos hablado más, se lo han perdido, jaja, mentiras, no, pero no podemos profundizar tanto en esto ahora que se nos va un poquito el tiempo, pero entonces antes estábamos como protegiéndonos del jefe, ¿sí? Como constantemente estábamos en relación a la negatividad no entendida como, ay, tan negativo, no, sino como otredad, y esa otredad de alguna manera determinaba de quién nos oponíamos, ¿sí? Como el capitalista, como lo hemos hablado hasta ahora, porque finalmente todas somos frutos hasta ahora de millennials para atrás, creería yo, todavía tenemos esa relación de amo-esclavo con nuestro empleador. Pero la cuestión contemporánea de nuestros jóvenes pelados de hoy en día es que, pelados es una manera de decir joven en Colombia, perdón, bueno, de nuestros jóvenes hoy en día, es que ya estamos en un paradigma inmunológico, y es que es un paradigma del neurológico. Había dicho inmunológico, neurológico, que es de alguna manera de una autoexigencia, o sea, el jefe ya eres tú mismo. Y entonces, tú te sobrecargas, porque así te sientes más tranquilo con tu conciencia. A mí hace poco me pasó que llegué al trabajo
y tenemos almuerzo de 2 a 3 cierto día. Entonces veo que de 2 a 3 tengo una paciente. Digo, ¿pero quién me ha puesto una paciente en el horario de la comida? ¿Acaso no se respeta que hay que comer, hay que parar una hora porque si no tal? Y una compañera me dice, tía, es que creo que fuiste tú, ¿no te acuerdas qué tal? Me empecé a pensar y es verdad que hacía 10 días yo había puesto esa cita por hacer una excepción, por dejarme llevar por las demandas, bla, bla, bla. Y yo me había explotado a mí misma, entonces como un ejemplo así de que a veces una es la que más explota, porque si no se siente en deuda, ¿no? Es como una cuestión cristiana, parece ahí, de sentirte como culpable, culpa es deuda en alemán, ¿no? Schulz. Sentirte culpable de que no estás dando lo suficiente o que no te estás sacrificando lo suficiente. Que no estás utilizando bien tu como tiempo. Un super yo gigante. Hoy me pasó que en la franja de salí de la guardería a la 1 de la tarde, en la que pues empecé a trabajar y tenía que cuidar a la bebé que cuido a las 5, recogerla en la misma guardería y tenía una franja de 4 horas y en vez de irme a mi casa, mi piso, descansar un rato, bañarme, que fui en la mañana con los niños a la playa y tengo arena hasta detrás de las orejas, no, lo que hice fue quedarme en un café, apuntar las cositas en una hojita y trabajar en mi tesis cuando estoy en vacaciones, o sea, trabajé en otras cosas que también me dignifican y son trabajo y me encantan, pero no ocupé ese tiempo para el ocio, el descanso y demás. Y entonces lo que dice Byung-Chul Han es que con la cuestión de ser tu propio jefe, que estalló fuertísimo a partir de la pandemia y que se nos metió lo digital en nuestra vida cotidiana, antes el WhatsApp era una cosa aparte y ahorita tenemos grupos del trabajo en WhatsApp, que era nuestro lugar privado, ya entonces esa autoexigencia se nos ha puesto de tal modo porque tenemos un montón de referentes a nuestro alrededor, porque nos sentimos nuestro propio jefe y eso nos lleva precisamente al burnout, a estar cansados. Yo lo sé, ahorita tengo un dolor de espalda, que no sé ni cómo sentarme. Es uno de los síntomas del síndrome del burnout. Y bueno, sí, para cerrar, ya tenemos que ir cerrando, Raymond, cuando quiera. Pero bueno, decir que creo que algo que también nos lleva al burnout o a la especie de agotamiento emocional y personal es el hecho de que nuestro trabajo no sea valorado, que es algo que a veces, al menos los que trabajamos en lo social, en lo comunitario, yo qué sé, en la salud, sentimos, no sé el resto, ya me lo diréis ahora en el debate, pero el hecho de que tu trabajo no sea valorado a veces te va también quemando, ¿no? Y creo que ahí está el tema, que el trabajo es sano, como dijo Freud, siempre y cuando sea reconocido y se le dé un valor. Y como dijo Marx también, y que iba a la revolución del proletariado, hermanos. Y bueno, unidos, de clases. Unidos aquí, habrá el debate. Gracias. Gracias.